Muy buenos días, compañero. Vamos a hablar sobre el tema de diabetes mellitus tipo 1. Somos el equipo 9, que está conformado por Solís Herrera, Gabriela Alexandra, Sotelo García, Luis Andrés, Trujillo Ramírez, Montserrat Guadalupe, Valentín Hernández Javier y Valle Feliciano Zaira Yasbet. Vamos a ver la definición. Se va a definir a la diabetes mellitus tipo 1 como un trastorno catabólico en el que va a haber una virtual ausencia de la insulina circulante y una elevación del glucagón pancreático, y en el que las células beta no van a responder ante ninguno de los estímulos insulinogénicos conocidos. La etiología va a ser por tres principales: por autoinmunidad, por genética y por factores ambientales. En la autoinmunidad vamos a ver por qué hay destrucción de las células beta, ¿no? Principalmente cuando se hace un diagnóstico de esta enfermedad, vamos a encontrar anticuerpos que van a estar unidos a las proteínas, pero la eliminación es directamente con el sistema inmunitario a través de los linfocitos T, que estos se infiltran y destruyen directamente a las células beta. En la genética vamos a ver sobre cuál es el porcentaje de que si nuestros padres tienen esta enfermedad a sus hijos, qué tan probable es que se lo hereden, ¿no? Hablamos sobre los genes en el locus del complejo mayor de histocompatibilidad, que esto se agrega casi a la mitad del porcentaje para que una persona pueda padecer la diabetes tipo 1. También vamos a encontrar los haplotipos, que dependiendo si tienes 1, 2 o 3 es el porcentaje. En los factores ambientales dice que vamos a encontrar virus, sustancias químicas como el vacor, un raticida de nifropenilurea y así citocinas, pero aún no se conoce cómo es que eso conlleva a las personas a contraer diabetes mellitus tipo 1. Esta es la biografía que utilicé y ya sería todo. Bueno, continuando con la fisiopatología, la siguiente, por favor. Entre las generalidades que encontramos es que la diabetes mellitus tipo 1 hay dos causas principales. En un 95% va a ser principalmente por la destrucción de las células beta pancreáticas. Esto, como ya mencionaba el compañero Valentín, va a ser más por factores inmunitarios, que es el tipo de diabetes tipo 1A. El restante 5% son por otras causas idiopáticas que no se conocen con exactitud, que ahí es donde entran los factores ambientales, y a eso se le conoce como diabetes tipo 1B. Ahorita explicaré más adelante por qué se da esto. Pero este proceso es un proceso, se plantea que es prolongado, porque participa aquí la respuesta inmune. Un ejemplo, planteamos que yo tengo 10 años, entonces yo ahorita no manifiesto ningún síntoma de diabetes mellitus tipo 1, pero puede que en 10 años lo manifieste, pero en todo ese transcurso de mis 10 años a mis 20 años, estuvieron actuando mi respuesta inmune destruyendo mis células beta. Y por tanto, a lo mejor no manifesté síntomas en todo ese tiempo, pero a mis 10 años ya los manifiesto. Esto me refiero con un proceso prolongado en el que actúa la respuesta inmune. Otra es, la insulina. Cuando hay menos insulina en el cuerpo, recordemos que la insulina es como, por así decirlo, la llave que abre las células y que va a permitir que se introduzca aquí la glucosa que está afuera. Cuando no existe esta llave, que es la insulina, pues lo que va a pasar es que se acumula fuera de la célula la glucosa, y por tanto el cuerpo lo capta como si no hubiese esta glucosa porque no se está introduciendo para que se utilice como energía. Por tanto, el cerebro manda una señal, así de forma muy general, manda una señal al páncreas, y este páncreas lo que va a hacer es secretar glucagón. Este glucagón va a actuar sobre los tejidos blancos, que en este caso es el tejido hepático, el tejido muscular, el tejido graso, y estos a su vez van a utilizar las reservas que estos tienen, los depósitos de energía de almacenamiento, para hacer glucosa nueva. Es un proceso de anabolismo.
de glucosa nueva, a partir de moléculas más pequeñas, vamos a formar una molécula más grande como es la glucosa. Entonces, esta glucosa se va almacenando, por así decirlo, porque como ya tenemos mucha glucosa y el cuerpo no la está utilizando y todavía fabricamos más, se va a acumular. Y en el caso de los ácidos grasos, se producen aquí cuerpos cetónicos o cetonas. Y estos cuerpos cetónicos, al tampoco utilizarse, lo que va a hacer es que se van a producir de más y se van a acumular. Y eso es importante porque en la fisiopatología nos va a dar como resultado una cetoacidosis metabólica. Esto nos puede llevar a la muerte incluso de nuestro paciente. Ahora, ¿cómo se puede revertir todo esto? Una vez que se detecta mediante los exámenes que posteriormente veremos, lo vamos a revertir por la administración de insulina. Si ya tenemos la insulina, que es la llavecita que abre a las células para que se pueda introducir glucosa, pues obviamente vamos a revertir toda esta sintomatología y vamos a evitar que el paciente nos llegue a cetoacidosis, que es muy común en la diabetes tipo 1. La siguiente, por favor. Ahora, en los procesos ahora sí de fisiopatología, ¿qué influyen en la diabetes tipo 1? Tenemos primero la autoinmunidad, que es decir, hay anticuerpos reactivos contra las células beta del páncreas. Esos anticuerpos están listados en estos cuatro, que son anticuerpos antislotes, anticuerpos antiinsulínicos, anticuerpos contra la descarboxilasa del ácido glutámico, que tiene mucha relevancia, contra la tirosina fosfatasa 1A y contra el transportador de zinc 8. Entre los más importantes es el tercero que mencioné, que es contra el GAT, y es donde va a influir mucho la respuesta inmunitaria, el complejo mayor de histocompatibilidad. Recordemos que el complejo mayor de histocompatibilidad es el que va a producir estas moléculas, que son moléculas de tipo 2, que va a ocupar tanto macrófagos como células dendríticas, que son las presentadoras de antígenos. Entonces, yo ocupo estas moléculas de tipo 2 que van a estar fabricando mi complejo mayor de histocompatibilidad. Mi complejo mayor de histocompatibilidad en una forma normal va a estar fabricando estas moléculas de tipo 2. Estas moléculas de tipo 2 son las que van a ayudar a mis células dendríticas, a mis células mis macrófagos, a que vayan a mis células ahora sí cooperadoras y citotóxicas, que son las TCD4 y TCD8, y los presenten. Entonces, esa es una respuesta normal. ¿Qué pasa si yo no tengo una respuesta normal? Pues todo esto va a exagerarse y lo que va a pasar es que en situaciones en las que mi propio tejido, pues no debería reconocerse como extraño, estas moléculas mutadas, de alguna forma por así llamarlo, van a responder hacia mis tejidos, hacia lo propio, como si fuera algo extraño. Y por tanto, aquí es donde van a actuar estos anticuerpos contra la descarboxilasa de ácido glutámico. Ahorita explicaré. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Ajá, en este caso, lo que explicaba es que va a haber haplotipos de tipo del complejo mayor de histocompatibilidad y se van a clasificar en bajo riesgo y en alto riesgo. En el caso de la diabetes de tipo 1B, no se carecen de evidencia sérica de autoinmunidad. Esto quiere decir que no hay haplotipos, que es esta variación genética que nos va a dar como resultado que haya anticuerpos para nuestros propios tejidos. Y esto es de alto riesgo, pero cuando hay un bajo riesgo, no es una respuesta inmune, es decir, no contribuye aquí el complejo mayor de histocompatibilidad, ni contribuyen las TCD4 ni TCD8. Este tipo de diabetes que tiene un haplotipo, esta variación genética en el complejo mayor de histocompatibilidad de bajo riesgo, se le llama diabetes tipo 1B, porque no está relacionado con esta respuesta autoinmune. Por tanto, va a haber grupos heterógenos de trastornos de la diabetes autoinmune 1A. O sea, todo esto es realmente un grupo, o sea, se agrupan en un tipo de diabetes tipo 1B. Y a todo esto va a dar como resultado una disfunción o pérdida de las células beta pancreáticas. Ahora, esto se va a clasificar como otros tipos de diabetes porque son con lo que mencionaba, diabetes con tendencia a cetoacidosis, que ya lo expliqué atrás. La siguiente, por favor. Ahora hay otro tipo de diabetes
otro tipo de fisiopatología, que es en la diabetes autoinmune también, pero con síndrome de la persona rígida. Lo que pasa aquí es que todos sabemos que las células beta del páncreas son las que fabrican insulina y por tanto, si en una respuesta normal las células betas del páncreas tienen receptores que se llaman receptores de glutamato descarboxilasa, GAT65, que son estos de aquí. Estos GAT es una enzima que va a catalizar la conversión del glutamato en GABA, que recordemos también que es el principal inhibidor del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa esta es una respuesta normal. ¿Qué pasa cuando en mis células beta pues hay una destrucción de mi enzima GAT65? Pues lo que va a pasar es que pues obviamente no se va a dar esta reacción del glutamato al GABA. Por tanto, como no hay nadie que me inhiba porque no hay GABA, pues va a haber espasmos musculares y va a haber una rigidez progresiva. Por eso es que se le denomina síndrome de la persona rígida. Ahora, estos valores de anticuerpos GAT pues realmente no son tan, son como muy elevados en las personas que padecen este tipo de diabetes tipo 1. La siguiente, por favor. Y en cuanto a su genética, la genética de la diabetes tipo 1, lo que ya mencionaba el compañero Valentín, es que si el papá o la mamá y tienen un hijo y uno de ellos, tanto el papá o la mamá, cualquiera de los dos, tienen diabetes mellitus tipo 1, tiene el hijo un porcentaje del 3%, valga la redundancia, de padecer diabetes tipo 1. En tanto que si son ambos padres, pueden heredar este complejo mayor de histocompatibilidad dañado y va a aumentar al 6%. Ahora, ¿qué pasa en los hermanos los hermanos, que vienen del mismo padre, obviamente? Va a aumentar el número de haplotipos, que ya les mencionaba que es esta variación, y obviamente van a compartir más genes. ¿Y qué pasa? Si es un hermano, perdón, el que padece la enfermedad, pues va a ser solamente el 6%. Mientras que si mi hermano tiene pues diabetes tipo 1, yo voy a tener el riesgo de padecerlo de un 12 a un 25%, es decir, va a aumentar. ¿Y qué pasa también en los gemelos homocigotos? Como comparten los mismos genes, pues todavía va a aumentar más. Esto quiere decir que va a haber de un 25 a un 50% de posibilidades de que estos padezcan diabetes tipo 1. Y de nuevo, lo que ya les mencionaba, lo del complejo mayor de histocompatibilidad, es el que va a regular una respuesta inmune por medio de las moléculas de clase tipo 2. Estas moléculas de clase tipo 2 son las que se van a utilizar para que se presenten a los macrófagos y a las células dendríticas, que son las células de presentación de antígenos. Y estas células de presentación de antígenos van a ir con mis linfocitos T, van a presentar a las moléculas de clase 2 y estos linfocitos T se van a activar cuando reconozcan esta molécula como extraña y van a destruir, en este caso, como están captando como extraño a mis células beta, van a ir a destruir a mis células beta. Y esto nos va a dar como resultado que obviamente no se fabrique ya más insulina. Ahora, no solamente son las moléculas de tipo 2, también hay moléculas que se llaman moléculas de Q. Estas moléculas de Q tal vez no tengan tanta relevancia como las de clase 2, pero existen hasta un 95% en los pacientes con diabetes tipo 1 y tienen esta variación antigénica de tipo D3R y de tipo DR4. Estos dos van a representar un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 1. Y también las moléculas, o sea, si yo tengo la tipo 1, el haplotipo 1, va a haber riesgo, pero si yo tengo los dos, va a haber todavía más riesgo. Ahora, las moléculas de tipo DR, solamente DR por sí mismos, o sea, una sola va a ocasionar un riesgo elevado, a diferencia de las DQ, que solamente con las dos. Y la siguiente, por favor. Y por último, como mencionaba también el compañero Valentín, va a haber factores ambientales que influyen en este tipo de diabetes, como son los virus, en el caso del virus de las paperas, rubiola congénita, virus de Coxsackie o mano, pies y boca, y va a haber sustancias químicas también,
como mencionaba el compañero Valentín, en el caso de los raticidas, que se llama Vancor, el raticida. Citocinas destructivas, como el cianuro de hidrógeno. Y por último, la leche humana, se ha estudiado que en la leche humana, o sea, desde la lactancia materna, va a reducir el riesgo de enfermedades autoinmunes. Y hay una asociación también con el ambiente en países tercermundistas. Entre más sea como que el ambiente más sucio, lo mencionaba el libro, hay un menor riesgo de diabetes tipo 1. Todavía está en estudio, pero sí lo menciona. Y la siguiente, por favor. Y pues ya esa es mi bibliografía. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el examen físico. Al momento de que nosotros vamos a llevarle una revisión a un paciente con diabetes, tenemos que tomar en cuenta muchos criterios, entre los cuales vamos a tomar en cuenta la talla y el peso, el índice de masa corporal y el perímetro de la cintura. Hay una asociación que se llama IDF, que considera patológico una circunferencia de la cintura mayor de 94 centímetros en el hombre y mayor de 80 centímetros en la mujer. Esto lo relaciona mucho a enfermedades cardiovasculares. También debemos de tener cuidado en la piel, ya que debemos de checar que no esté deslustrada, seca, delgada, atrófica, sin vellos, si hay ulceraciones, si hay pústulas. También pues el color de la piel va a traducirse tal vez hacia una anemia por una insuficiencia renal, o también puede haber cianosis de ciertas partes, de zonas dañadas. También tenemos que tomar en cuenta la temperatura de la piel, ya que si esta está elevada, puede traducirse como una infección. ¿Y qué más? También otros signos que puedan sugerir infección, como presencia de necrosis o fallos en el proceso de curación de úlceras, si es que las tiene el paciente. En las mucosas debemos de checar que no haya palidez, sequedad, enrojecimientos o úlceras. ¿Esto por qué? Ya que más adelante lo vamos a ver en los signos y síntomas, pero se debe de buscar enrojecimientos que pueden obedecer a procesos sépticos, sobre todo en encías, mucosas vaginales o peneanas, en erosiones y en úlceras. Las uñas, bueno, como ya sabemos, estas pues tienen un asiento frecuente de micosis, por eso se debe de tener extremo cuidado en ellas, especialmente pues los de los pies. En el tejido celular subcutáneo podemos encontrar atrofias del tejido o edemas, que se traducen casi siempre como un daño renal. También se ha visto que enfermedades de la tiroides están muy relacionadas con la diabetes en general, tipo 1 y tipo 2. Entonces, también en los miembros inferiores debemos de checar los pulsos pedios, el tibial posterior también, debemos de ver si están disminuidos o ausentes, debemos de ver si hay úlceras, si hay cambios tróficos, caída de vello, frialdad, palidez, dolor, linfaquitis. También, bueno, esto tiene mucha importancia ya que esto nos puede dar paso a una microangiopatía diabética, en la cual esto da como resultado una retinopatía diabética o una nefropatía diabética o también una insuficiencia renal. Así como también debemos de checar que el paciente no desarrolle una macroangiopatía diabética, que esto pues da paso a cardiopatías isquémicas, úlceras o gangrenas. En el sistema osteomioarticular se van a buscar deformidades podálicas. En la diabetes tipo 1 es muy común ver el signo de Duchenne, en el cual, como vemos en la imagen, los dedos se hacen como en forma de garra. También debemos de cuidar la boca del paciente, ya que debemos de buscar caries, lesiones gingivales, candidiasis, quelitis, los cuales pueden complicar esta patología. A nivel del corazón, debemos de buscar ruidos cardíacos, checar también la tensión arterial, ya que esta está muy relacionada a los pacientes diabéticos, y pues los pulsos radiales, como ya habíamos dicho anteriormente. Debemos también de checar la reflectibilidad patelar y aquiliana con el martillo percutor. Debemos de ver si los signos de neuropatía están disminuidos o ausentes.
También debemos de verificar la sensibilidad que tiene el paciente al momento de nosotros tocar los pies. Debemos de sentir la temperatura y buscar signos de neuropatía. También es importante que chequemos que el paciente no tenga una disminución de la agudeza visual, ya que se ha visto muchas veces que los pacientes llegan al hospital porque dicen perder la visión o empiezan a ver borroso y se preocupan por eso. Entonces, esto es muy importante en esta patología. Y también debemos de checar la sensibilidad vibratoria con un instrumento que se llama diapasón. Y tenemos que ver igual signos de neuropatía. El diapasón se va a poner en ciertas partes del pie y es para verificar si el paciente sigue teniendo una completa sensibilidad en los pies. En cuanto al cuadro clínico, tenemos a las 3P, que se definen como poliuria, que son muchas ganas de ir a orinar, polidipsia, que se refiere a las ganas de tomar mucho líquido, en este caso agua, y polifagia al aumento excesivo de hambre. Y esto va a estar en conjunto con la baja de peso, que no se va a poder explicar el paciente, pero que es debido a que como se están haciendo un anabolismo de todo este proceso que explicamos en la fisiopatología, va a bajar de peso porque se están utilizando estas reservas de grasa. Entonces, también va a haber entumecimiento, como ya mencionaba la compañera Gaby, de las extremidades, es por eso que se deben de checar. Dolores de los pies, que también se deben de checar en las consultas. Va a haber fatiga porque se están utilizando estas reservas de energía. Y también va a haber visión borrosa, infecciones recurrentes o graves y pérdida de la conciencia o náuseas y vómitos. Lo que ya mencionaba también sobre la cetoacidosis porque se utilizan las reservas de grasas y por tanto pues se va a convertir a acetilcoenzima A y esta acetilcoenzima nos va a generar cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos nos van a provocar esa cetoacidosis que es más común en este tipo de diabetes que en la tipo de diabetes 2. Continuando con el método de diagnóstico. El diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1 se basa en los siguientes criterios. El primero va a ser una glucemia plasmática en ayuno mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Esto con un ayuno por lo menos de 8 horas. Una glucemia plasmática durante la curva de tolerancia oral a la glucosa. Esto se va a medir después de 2 horas y tiene que estar igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. En pacientes con síntomas clásicos, esto igual tiene que ver con lo que se habló de la fisiopatología, de hiperglucemia o crisis hiperglucémica, esta debe ser tomada con una glucemia al azar, mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. La siguiente, por favor. El diagnóstico de certeza. Este va a estar dividido en dos tipos de pacientes, con los que igual se mencionó al principio de la diapositiva. En niños con síntomas evidentes, el diagnóstico puede ser confirmado mediante una glucosa plasmática al azar. Esta, para confirmar el diagnóstico, debe ser mayor o igual a 11.1 miliosmoles por litro, o lo que es igual a una cantidad mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Y en niños con síntomas no evidentes, pero con una glucosa plasmática mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, se recomienda una determinación de glucosa plasmática y una curva de tolerancia oral a la glucosa. Esta puede ser requerida para confirmar el diagnóstico. Siguiente, por favor. Esta es mi bibliografía. Y siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con el tratamiento no farmacológico, se dice que una dieta equilibrada y nutritiva sigue siendo un elemento esencial para la terapia de diabetes.
pero pues también se tiene que acompañar con ejercicio. Este va a ser cada 50 minutos distribuido en 3 días, ya que este ejercicio es útil para disminuir la glucosa plasmática y aumentar la sensibilidad a la insulina. La siguiente, por favor. Bueno, en el tratamiento farmacológico, lo principal que se va a administrar va a ser insulina y pues tenemos diferentes preparados de insulina. Tenemos las de acción corta, que es Axpar, Glulicina, Lispro y la simple. Y de acción larga, que es de Temir, Glargina y NPH. Y pues cada una tiene su duración efectiva y pues en cada una varía. Pero también se puede acompañar con agonistas de amilinina, que es la pramlintida y que se usa junto con la insulina para el tratamiento de diabetes tipo 1. La siguiente, por favor. Bueno, en el pronóstico se dice que es una enfermedad de por vida, como todos sabemos, que para la cual no existe cura. Sin embargo, el pronóstico para las personas que la padecen pues puede variar porque se comporta de diferentes maneras. La siguiente. Bueno, y en el caso clínico, es una paciente femenina mestiza de 8 años de edad que se dirigió a consulta pediátrica por aparición de sed excesiva, micción frecuente y abundante, fatiga severa y persistente. Tuvo una pérdida de peso importante, aproximadamente en 2 meses de evolución. En el examen físico hubo un peso de 18.5 kilogramos, una talla de 122 centímetros y un índice de masa corporal de 13.1 kilogramos. La paciente presentó un buen aspecto general, pero había molestia moderada a la palpación abdominal y superficial. La madre de esta paciente notifica sobre 8 días de ingreso hospitalario, 3 meses previo a su visita por neumonía adquirida en la comunidad, que es Streptococcus pneumoniae. Y pues esta fue sensible a cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona y cefotaxina. Para la correcta aproximación diagnóstica se solicitan pruebas para valorar la función de páncreas, con la medición de glucosa sérica en ayuna, que reportó 128, y pues aquí observamos que hay una pequeña elevación, y la hemoglobina glucosilada, que es de 7 miligramos por decilitros, es lo que se reportó, y pues también se aparece de manera alta porque los valores normales son de 4.5 a 6.1 miligramos por decilitro. Y ya en el examen de orina hubo una presencia moderada de cuerpos cetónicos, que fue de 35 miligramos por decilitro. Y también se encuentran muy elevados porque lo normal de estos cuerpos es de 0.5 a 3 miligramos por decilitro. En adición a una segunda batería de pruebas confirmatorias, se solicitan exámenes complementarios de autoinmunidad, como autoanticuerpos citoplasmáticos de las células de los islotes y autoanticuerpos de carboxilasa de ácido glutámico. Y pues estas 2 pruebas se encontraron positivas. La siguiente, por favor. Bueno, se confirmó que fue un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 y se asumió un régimen terapéutico que incluyó 0.5 unidades por kilogramo al día de insulina de acción prolongada, que puede ser NPH o protamina neutra. Y también se administra 2 veces al día en adición a insulina de acción corta, la que es la glulicina, Lispro, y estas van a ser antes del desayuno y la cena. Y la siguiente. Y sería todo. Gracias.